Ya, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es César del Castillo. Yo soy tutor de residentado médico de la academia. Felicitarlos por haber llegado a este punto. Felicitar a los que están presentes, a los que están conectados, a los que más o menos ya conocen el sistema, a los que tienen mucha fe, ¿no?, en la propuesta que nosotros estamos lanzando en realidad. Porque finalmente todos tenemos objetivos y a veces uno se equivoca pensando que el objetivo es ingresar. Esa es la meta o digamos meta a corto o mediano plazo. Corto plazo porque ahorita estamos a un poquito más de 6 meses. El examen debe ser aproximadamente en quincena. Normalmente es en quincena de junio. Lo otro es que para los que recién más o menos están entendiendo cómo es el sistema es escalonado. Nosotros tenemos fases. La fase uno, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Esta fase uno está por culminar ahora, es hasta diciembre. ¿Ok? Tenemos aproximadamente 5 meses. ¿Por qué 5? Recordar que hemos empezado más o menos en agosto. Entonces, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 5 meses. Luego viene la fase 2, que son aproximadamente 3 meses, enero, febrero y marzo. Enero a marzo. Luego tengo la fase 3 y la fase uno, ya que dependiendo del examen, normalmente esta dura un mes. Este es el último mes. Un mes, perdón. Entonces, si sumamos, aproximadamente son 3, 4, estas serían 2 meses. Y dirán, pero ¿por qué tanta fase, no? ¿Qué diferencias hay? Que para aquellos que recién están entrando a la academia, digamos que tampoco es que, uy, ya me perdí 6 meses de preparación. No es tanto así. La fase uno en realidad es casi como un colegio. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no has tenido una buena base, la intención de la fase uno es que la tengas, que más o menos te acostumbres a levantarte temprano, que más o menos tengas idea cómo organizarte, ordenarte, qué cosas estudiar, qué cosas te faltan por estudiar. Realmente tienes que leer de todo. Esa es la primera fase. Esta primera fase tiene simulacros como todo el año. Sin embargo, voy a recalcar que ya está abierto a partir de ahora hasta el día 27 de diciembre, escúcheme bien, para rendir todos los simulacros habidos y por haber. Todos. ¿Y por qué es importante? Porque debes ponerte al día más o menos para poder orientarte y según rendimiento colocarte en un grupo, ¿no?, de tutoría de rendimiento, porque los grupos de tutoría se modifican a grupos de rendimiento. Porque lógicamente, si tú quieres ser ranking, no es lo mismo de repente banquear con José Luis, que es primer puesto nacional de... Bueno, José Luis es una persona que ha ingresado, ha postulado 4 veces y las 4 ha ingresado. Y las 4 ingresó a cardiovascular. Solamente que él quería el INCOR y a la última la vencida, ¿no? Pero las 4 veces ingresó y renunció. Porque él era una persona que quería, o sea, quería ya específicamente una residencia en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, ese es un caso de los que hay. Entonces, tienes hasta el 27 de diciembre para ponerte al día y poder dar los simulacros para cuantificarte y organizarte. Eso es lo primero. En base a esto, tú debes saber que el examen es tu último simulacro. ¿Y por qué el título es ¿qué hago ahora? Que obviamente no es igual entrar ahorita recién a la academia, ¿no? De repente estás trabajando, solamente estudiando, tienes familia, problemas, etcétera. Aquellos que ya se vienen preparando. No te sientas en desventaja, no significa tanto tampoco, ¿no? No es que, entro recién y recién voy a aprender y recién voy a poner al día. No es tanto así, te vas a dar cuenta. Para saber qué hacer, debes conocer en qué consiste el examen. El examen no solamente son 200 preguntas. El examen en realidad tiene parte A y tiene parte B. Cada una de 100 preguntas, no hay puntos en contra. Ojo, esto se modificó. Durante la pandemia, y tienes que saber, y tienes que leer en el peruano, porque en el peruano están todas las normas habidas y por haber, durante la pandemia fueron 180 preguntas, no 200. Eso es lo primero que tienes que saber. ¿Hubo puntaje mínimo aprobatorio? Sí hubo, que era 60 en total. No el examen, ¿ah? En total.
Porque el examen solamente es una parte. El examen vale el 80%. El otro 20% es el currículum vitae. Y ese es el examen. Eso tienes que saber. Esto es algo extraordinario en realidad. Se juntó la Asociación Nacional de Médicos Residentes, conversaron con la CONAREME, etcétera, etcétera, y llegaron a esto. Sin embargo, todos estos años, 2023, 2024, han sido 200 preguntas, no hay puntos en contra. Según la CONAREME, no según yo, el grado de dificultad te van a decir que hay baja 120 preguntas. Por eso es que 120 preguntas, más o menos nosotros acomodamos, ¿qué significa? Que cuando cualquiera de nosotros que viene de su serum, cualquiera de nosotros que no ha estado en preparación, no ha revisado hace mucho tiempo un libro de medicina, das un examen, deberías tener la capacidad de por lo menos hacer 120 preguntas. ¿Me entienden? Eso es lo mínimo que deberíamos hacer. Ahora, si yo saco menos, César, ¿qué pasa? Me siento mal, me siento triste, no puedo mejorar, saco 100. No pasa nada, no pasa nada, porque ese es un simulacro. Otra cosa es el examen brújula. Ojo, el simulacro son preguntas aleatorias. Por eso es que, a ver, vamos haciendo lógica. Yo tengo dos tipos de exámenes, el examen brújula y el simulacro. Si yo vengo, estudio, repaso, hago flashcards, mapas mentales, todo, y doy el simulacro, no me garantiza que salga tan bien. ¿Por qué? Porque el simulacro son preguntas aleatorias en las que sabes o no sabes. Tiene que ver con los temas de las clases, sí, pero es muy al azar. Por eso a veces no sales tan bien. Y ahí es donde te desanimas. Mientras que el examen brújula tiene que ver con tu avance, con tu progreso. Por eso normalmente la mayoría de los que estudia realmente a conciencia les va bien, porque es de acuerdo a las clases. Entonces, entendiendo el simulacro, tengo 120 preguntas de baja dificultad. Tengo 60 preguntas de intermedia dificultad. Para la CONAREME, ¿qué son 60 preguntas de dificultad intermedia? Más o menos casos clínicos. Esos son. Entonces, si tú sacas cuenta, porque me imagino que habrás revisado ya exámenes anteriores, si tú te pones a contar, realmente esas son las cantidades que ellos creen conveniente. Y de alta complejidad, 20 preguntas. Estas 20 preguntas son preguntas puntuales, directas normalmente, según ellos, que hay que revisar lo que ellos creen conveniente, lo que te describen. Si tú me preguntas, ¿esto es verdad? No es verdad. Esto es falso. Eso es lo que te presentan a ti. Tú tienes que saber que efectivamente existen 120 preguntas que son accesibles. Y cuando digo accesibles, significa que ingresa, porque acá no estoy hablando de ese ranking, ingresa el que hace correctas las preguntas que todo el mundo hace bien. Por ejemplo, cuando yo postulé, tuve que aprenderme escala de Glasgow. Yo soy cirujano de tórax, hasta ahora no me lo sé, curiosamente. Pero tuve que aprendérmelo para el examen y vinieron dos preguntas. Imagínate que tú te equivoques en Glasgow. No puedes equivocarte. Es algo que nadie se equivoca. No deberías equivocarte, ¿me entiendes? Esas son las 120 preguntas. Existe un promedio de 30 preguntas que son imposibles, que son complejas, que son, entre comillas, tontas, que no tienen solución, que son ambiguas, que de repente la piensas mucho. Y esas son las que cuando nosotros resolvemos a nivel nacional, cuando dan el examen, nos insultan, me dicen que soy una bestia, que no sé nada. Pero esas son. Las hace gente que más o menos tenemos idea de quiénes son, gente del Sabogal, gente de, ¿no? Cirujano del Sabogal, por ejemplo, le dicen, doctor, mire, haga las preguntas este año y las hace. Y es un cirujano general que abarca todo, ¿ah? O sea, no es que sea cirujano de tórax, neurocirujano, no, o sea, hace de todo, internistas, etcétera. Entonces tú debes tener la capacidad de entender las preguntas, debes tener la capacidad de revisar bien las preguntas. ¿Por qué? Porque ¿qué te quiero decir con esto? Que vas a enfrentarte a un examen en las que 30 preguntas están mal hechas. ¿Y sabes de dónde lo sacan? Ambos y lecturios, y los traducen mal, para empezar. Y te lo digo yo, que soy profesor también de pregrado, y he revisado preguntas de lecturio y ambos, y están ahí, pero mal traducidas. Entonces, ¿qué te quiero decir? No tengo nada en contra de la CONAREMI ni nada, porque no soy nada político, estamos en una academia que no tiene mucho que ver.
Sin embargo, sí tienes que entender que te estás enfrentando a un examen que debes pensar como ellos. Pensar bien y pensar mal, para empezar. Ya te va a dar un poco de temor eso de repente entenderlo, pero cuando empiezas a resolver más preguntas es donde más te vas a dar cuenta de que están equivocadas. No todas, pero en su gran mayoría. Entonces, más o menos así. Y existe un promedio del 30% que se repite, que vas a ver y tú vas a decir, uy, ha venido varias iguales, de bancos. Este es el 30%. Te estoy dando datos, números, no te estoy diciendo, no, yo creo, yo pienso. No, eso ya está estudiado, así como en las clases, ustedes cuando entran ven los temas más rentables. Eso es lo primero. De acuerdo a este puntaje menos de 120, nosotros dividimos o subdividimos los grupos en menos de 120. Entonces, ¿quién es aquel que tiene menos de 120 preguntas? Aquel que puede dar un examen con lo que sabe. Esa es la verdad. Aquel que tiene de 120, 150 está mejorando su método, está aprendiendo un poco más o digamos está siendo un poco más sincero o está banqueando más, para que me entiendas. Banqueando más, porque el banqueo incluye este 30%. O sea, estás mejorando ese 30%. Estamos hablando de bancos. Más de 150 se le llama zona de seguridad. ¿Por qué? No es que vayas a ingresar sí o sí, porque hay muchos factores que influyen. Sin embargo, este 150 te da la tranquilidad de saber, y te lo digo yo, porque todo el mundo se obsesiona con 170. Te lo digo yo, porque hay una calculadora que yo hice, ya vengo haciendo varios años, en un Excel, donde te vas a dar cuenta que los primeros puestos nacionales de muchas cosas no superan los 150 preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué crees que nosotros hablamos de 170 ranking? ¿Cuánto te dije el número de preguntas que son imposibles? 30. O sea, de las 200 preguntas, existen 30 preguntas que son imposibles. Por eso nosotros tomamos el ranking como 170. Porque es un factor protector para nosotros. Pero ojo, esto es como la saturación. ¿Hay diferencia entre 95 a 100%? No la hay. Entonces, cuando tú veas que alguien tiene 170, 180, 185, 190, ¿hay diferencia? No hay diferencia, la verdad. ¿Qué es lo que me importa para aquellos que tienen ese puntaje? Porque probablemente están conectados también, que no bajen, que no disminuyan el puntaje que tienen. Y para aquellos que están en ascenso, por lo menos que te dé la tranquilidad de no bajar ¿no? Más o menos 5 preguntas, más o menos así. O sea, si tengo 120 ahorita y de pronto saco 140 y yo me emociono, es difícil. ¿Por qué? Porque no es frecuente que pase eso. Y si te pasa, te aseguro que en el siguiente examen, cuando saques mucho menos de 140, te vas a deprimir, te vas a desanimar. Tienes que tener la capacidad, ¿no? O la fortaleza mental de decir, bueno, se dio porque banqué y vinieron las preguntas, pero más o menos la curva debe ser más menos 5 preguntas si quieres saber cuánto debes mejorar. Este es el ranking. Cuando hablamos de porcentajes, nos basamos en esto. Que el examen, según las dificultades, tienes medicina, cirugía, pediatría, ginecología, salud pública y ciencias básicas, de los cuales yo voy a disgregar. ¿Disgregar qué cosa? Si me vienen, por ejemplo, 10 preguntas de cardiología, de cardio, ¿cuántas yo debería hacer para ser considerado ranking, perdón? El 80%. Es decir, de 10 preguntas tengo que hacer 8 correctas. Entonces, imagínate que yo, aquí estoy yo, ¿no? Yo, y acá estás tú. Y yo saco 150 en el examen. Y tú también sacas 150, estamos igualitos, parejos. ¿Cuál es la diferencia? Que de repente mis 150 se basan en medicina, cirugía, pediatría. Y tú te basas en salud pública, ciencias básicas, ginecología. A pesar de tener el mismo puntaje, en el examen real, ¿quién crees que va a ganar? Yo. ¿Por qué? ¿Qué es más rentable? ¿Medicina, cirugía, pediatría o ciencias básicas, gineco o salud pública? Obvio pe. Entonces, hay gente que cuando da el simulacro ve solamente su puntaje. Esta es como una radiografía de tórax. Tienes que verla normal, oblicua, para ver las costillas y los senos costofrénicos, cardiofrénicos, y de lejos. Cuando yo te digo esto, vas a ver el examen, pregunta por pregunta, o sea, muy puntual, lo vas a ver en bloques de cirugía, pediatría, ginecología, y la estructura, cómo está basado. Empiezo de adelante para atrás, qué sé yo, desde el medio, dejo las preguntas fáciles, es una estrategia
que utilizan para el MIR, por ejemplo, ¿no? Hay varias estrategias. Entonces, si tú quieres entrar a la zona de seguridad, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú des tu simulacro, disgrégalos. Agarra y di, de cirugía, cuántas buenas hice, cuántas malas. De pediatría, cuántas buenas, cuántas malas. Y tu objetivo, si estás en este grupo, es superar el 60%. Pero si ya estás acá, debería ser superar el 75%. Tú quieres ser considerado, considerar ranking, probablemente estés en el 80%. Por eso es que a los rankings, cuando tienen 170, se les dice en realidad, bueno, ¿cómo vas? He sacado 180, no mejoro. ¿Cómo le dice? ¿Qué le vas a decir a una persona que tiene 180? Fácil, revisa y te vas a dar cuenta qué es lo que te falta. Y realmente, tienen 80 en casi todo y por ahí tienen un 70% en salud pública. O sea, ya saben que estudiar más, salud pública. Y dentro de salud pública, los 5 temas más rentables, que son los temas madre. ¿Está bien? Entonces, más o menos eso es así. Como todo en la vida, así como yo trabajo con pacientes igual que ustedes, debo diagnosticarme. Cuando hablo de diagnosticar, yo ya lo comentaba al comienzo en realidad de todo el curso, pero se los comento nuevamente. ¿En qué estoy fallando? ¿Habilidad, conocimiento, confusión o datos memoria? ¿Qué es habilidad? ¿Cómo doy el examen? ¿Cómo doy el simulacro? O cómo doy el examen de residentado médico, por ejemplo, ¿no? O sea, habilidad implica, se me corrieron las claves, me puse ansioso, me puse nervioso, se me aflojó el estómago, no sabía qué marcar, he cambiado de claves, eso es habilidad. Y eso se va a mejorar de acuerdo a la cantidad de exámenes que tú des. A la cantidad de exámenes vas a tener más seguridad, más confianza. Imagínate que yo soy cirujano, entro a sala y no opere y me dan una cirugía. O sea, no tengo la confianza. La confianza la adquiero con la práctica. Conocimiento. El conocimiento, quiéralo o no, debes haber tenido una buena base. Si no la tienes, pues hay que formarla. Y el conocimiento se basa en los temas más rentables ahorita. Lo vamos a tocar más adelante. Confusión, me suena el tema. Tengo una idea del tema, pero siempre me falta algo más. Es como tener islas, mapas mentales. Y esto de acá lo mejoras con el paciente robot. Si te das cuenta, estamos entrando a fase 2. Estamos hablando de Master Bank. Vamos a hablar de pacientes robot y vamos a hablar de pacientes, o mejor dicho, mapas mentales. No te estoy hablando de resúmenes. El resumen es lo peor que puede existir, si tú quieres saber. Lo mejor es el Active Recall, repetición espaciada, y lo peor que puede haber es releer, subrayar de manera pasiva, métodos pasivos, y los resúmenes. Entonces, si tú sientes que no has hecho la cantidad de resúmenes que debiste hacer, no te preocupes, no sirven. Así te lo digo. Porque es muy tedioso, muy pesado, muy cansado, ¿no? Realmente no sirve. Te sirve para la fase 1, sí, para recordar temas, para entender temas. Pero si lo vas a tener guardado, no te sirve. Ahora, si tus resúmenes los transformas en flashcards, los transformas en mapas mentales, esa es la fase 2, 3 y 4. Eso es lo que nosotros buscamos con estas fases. ¿Está bien? Y dato memoria, esto es para ranking. O aquellos que están en más o menos más de 150 para 170. Son datos muy puntuales, muy específicos, que están fuera del porcentaje que más o menos uno debería revisar. Ahora, la pregunta es, cuando yo hago esta pregunta, perdón, es momento de pensar en la especialidad. Miren, esto es de la academia, no es de afuera, no es lo que yo creo, no. Ojo, afuera hay otras academias, vas a competir contra otras personas. Vas a competir contra gente que viene del Serum. Vas a competir contra gente que yo, por ejemplo, me preparé solo sin academia, igual ingresé de manera estratégica. Porque no era una luminaria, tenía buen currículum, pero de manera estratégica. Aún no tengo definida la especialidad. Mira, el 19%, es altísimo, altísimo. El 19% es altísimo. Entonces yo te digo una cosa, es buen momento para ir pensando por lo menos en qué hacer, si es buen momento, si es muy buen momento, ¿ya? Entonces te sugiero que más o menos tengas ya una noción, una idea de todas estas especialidades a las que tú quisieras ingresar, más o menos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo me imagino? Y sabes que esto no es tan difícil. Te vas a hacer un mundo. Para aquellos que ya tienen idea de qué es lo que quieren ser, que ahorita me dicen, César, he llevado 8 simulacros y bueno, son 6 simulacros. De los 6 simulacros, estoy en 150, le estoy peleando, estoy en 145, 170. ¿Qué les voy a decir? No les voy a decir, piensa en otra alternativa. Pero aquellos que más o menos estamos dudando, no quiere decir que renuncies a tu sueño.
pero de manera estratégica. Por ejemplo, yo. Es fácil. Son 25 especialidades de las cuales yo agarro y digo, mira, ¿dónde está neurocirugía? Yo quería ser neurocirujano. Por suerte no lo fui. Uno, neurocirujano. Cirujano de tórax. Dos, ¿qué otra cosa sería? ¿Dónde está cirugía oncológica? Cirugía oncológica me hubiera gustado también. Tres, cirugía general. Cuatro, y finalmente ginecología. Cinco. Esas son las 5 especialidades que yo hubiera elegido. Yo. Pero ¿saben cómo llegué a la conclusión? Fácil. Me senté un día y dije, César, y eso me ha pasado con muchos estudiantes, ¿qué no serías? Fácil, no sería anestesiólogo, dermatoendocrino, a pesar de que dermato es pelea y le gusta mucho, a mí no me gusta. No sería geriatra, hematólogo, oncólogo no sería, nefrólogo. O sea, es más fácil saber qué no quiero ser. Mi sugerencia es empieza a revisar todas las plazas, todas las especialidades y ponte a pensar qué no serías. Así, no, ni fregando sería esta vaina. Y comienza a tachar y te quedas entre 5 a 10. Con eso has avanzado bastante para tener una idea. De acuerdo a esto, nosotros tenemos una tabla para aquellos que recién van a entrar, se les va a compartir, creo que está en el Empire, en la cual tú pones tu currículum y automáticamente te sale la cantidad de preguntas que necesitas para ingresar a la especialidad. Y no solamente a la que quieres, sino a todas. A todas. Entonces, con eso tú te vas a asegurar y decir, bueno, yo quiero ser traumatólogo. Yo pensé que tenía que sacar 170 y solamente necesito 142 preguntas. No es tan alto si te pones a pensar. Tu objetivo cambia. Obviamente, en la fase 1 yo siempre les digo, piensa como ranking, piensa que tienes que hacer 170 preguntas. Eso es lo que tienes que pensar, apuntar a eso. No apuntar a solamente el primer puesto. De repente mi error fue prepararme para ser neurocirujano o neurocirugía, cuando lo que tenía que prepararme es para la especialidad, para el examen. Sin embargo, en esta fase 2 cambiemos el discurso y si hay que pensar ahora sí, ir pensando en lo que tú quieres, porque aquellos que me dicen, César, tengo currículum de 6, sí vas a ingresar, pero ¿qué quieres? Cardiología en el INCOR. O sea, hay que ser honestos también. No voy a hacer... Y yo tenía un buen currículum, ¿ah? Y yo dije, quiero neurocirugía en el 2 de mayo, en el Almenara, Cayetano. No ingresé. Finalmente, se dio la oportunidad y postulé y eran 2 plazas, 4 postulantes. Yo tenía buen currículum, ni siquiera ingresé primero, ingresé segundo. Pero el otro venía de haberse quedado por un puesto en el 2 de mayo. O sea, ya venía y solamente estudiaba, no trabajaba. Es diferente. Hay estrategias para eso, ¿me entienden? Entonces, ustedes vean en qué situación está, qué es lo que quiera. No significa que tienes que renunciar a tus sueños. Sin embargo, sí tienes que sopesar muchas cosas. Tengo familia, tengo hijos, tengo problemas de salud, no tengo tiempo, tengo 3 trabajos. O sea, hay muchas cosas que son importantes, pero créanme que sacando de lado la familia y tu salud, ¿no? Porque esto es una salud mental también, ¿no? Hay gente que quiere el INEM y termina renunciando porque no aguantó el INEM, ¿ya? Es muy frecuente esto. En realidad, yo sopeso el hecho de cómo tú te verías, ¿no? ¿Cuál es tu tranquilidad? Más o menos por dónde te verías, ¿ya? Entonces, como les repito nuevamente, no renuncien a sus sueños. Y para entender esto de las vacantes ofertadas, en esta fase 2 ya tú tienes que saber que el examen se divide, el examen es igual para todos, sin embargo se divide en modalidad con AREME y modalidad examen por universidad. La postulación por universidad, para aquellos que ya han dado anteriormente, sabes que te tienes que inscribir a la universidad. Mientras que la CONAREME te inscribes en un sistema, ¿no? Que se llama SIGESIN de la CONAREME. ¿Y cuáles son las plazas CONAREME? Estas: medicina familiar, genética, medicina nuclear, medicina legal, neonato, medicina del deporte, inmunoradioterapia, pediatría, enfermedades infecciosas, cirugía cabeza y cuello, medicina ocupacional, hematología, anatomía patológica, cirugía pediátrica, reumatología y cirugía tórax y cardiovascular. Entonces, para aquellos que quieren postular a pediatría, mira cuántos, ¿no? Más o menos son 273 plazas para más o menos 400 postulantes a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres ser pediatra, das tu examen, no sabes dónde vas a ir, das el examen, postulas y
El día de la adjudicación, de acuerdo a tu puntaje nacional, sales y escoges lo que hay, como el Serums. Más o menos así es. Estas especialidades de acá son. Este 20%, perdón, que dice que se va a agregar geriatría, administración, cirugía oncológica, patología, neurología, todos los años se repite que se van a agregar y no es así. No se sabe. Y eso sí, no le crean ni al Congreso de la República que saca, ¿no?, normas y leyes, no. Quien tiene la última palabra es la CONAREM, por si acaso, ¿ya? Ellos son los que deciden qué plazas. Un año, por ejemplo, en la pandemia, curioso porque era la pandemia donde más problemas mentales había y quitaron psiquiatría, no hubo psiquiatría. Luego lo agregaron. Ya, o sea, hay cosas que no se explica uno. Yo no sé si habrán más plazas, menos plazas, etcétera. Pero más o menos para que tengan una idea. Que estas son modalidad CONAREM. O sea, yo postulo y a nivel nacional escojo. Todas las demás son por universidad. Entonces, tiene su pro y su contra. Si tú te pones a pensar ahorita, tú agarras y dices, ya, mira, tengo 3 años postulando. ¿Qué quiero? ¿La especialidad o ser residente? Ahí está el dilema más importante es eso, ¿no? ¿Qué quiero? O sea, ya ingresar, porque hay gente que me ha escrito y me dice, César, ¿sabes qué? Ya quiero ingresar. No me importa lo que ingrese, pero quiero ingresar. No, no es tanto así, pero tienes que sopesar. ¿Qué quieres ser? Cardiología. Ya, cardiología, ¿cuánto tienes? Vas 3 veces, es complicado, tienes un currículum bajo, porque de repente tu serum es bajo, porque puede pasar. Entonces, ¿qué cosa más o menos puede reemplazar a, no? Eso. Y escoges medicina interna, que es más accesible, no lo sé. O de repente una que es con CONAREM. Acá hay varias. Enfermedades infecciosas, por ejemplo. No lo sé. No tiene mucho que ver con cardiología, pero es clínica. ¿Cuál sería la ventaja? Que si tú vas a una con CONAREM, o sea, hay cantidad de plazas, que hay gente que no quiere. Esa es la verdad. Hay gente que renuncia y dice, no, que me voy a ir a este hospital, ¿no? O a provincia. Pero tú quieres ser residente y tú agarras esa plaza y la agarraste. Y bacán. Es casi como una bolsa. Mientras que por universidad, si hay una plaza de dermatología para el Rebagliati y hay 20 postulantes, es más difícil, ¿no? No quiere decir imposible, ¿ah? Pero quiere decir que hay que ser realistas. Yo en esta fase 2 soy mucho más realista y sobre todo en la 3 y 4 que las anteriores. No quiere decir, como les repito, que tiren sus sueños y digan, no, entonces me han dicho que voy a hacer otra cosa y que haga otra cosa. No es así, pero hazlo de manera estratégica. Si vas a pensar en que quieres la especialidad o qué especialidad quieres, por ejemplo, a ver, si me preguntan, a ver, de acá, ¿qué especialidad quisieran, por ejemplo, una? Cualquiera. Cualquiera. ¿Cuál? Otorrino. Ya, otorrino, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ya, la doctora quiere otorrino, por ejemplo. Vamos a hacer el ejercicio. Quiere otorrino. Yo miré a salud, ¿no? El salud paga más. El salud son 12 sueldos más 4 bonificaciones. No son sueldos más, ¿ah? Son bonificaciones. Tus sueldos son aproximadamente 5.000 tanto, casi 6.000 soles. ¿Ok? Las bonificaciones, ¿cuáles son? Gratificación, ya te dan cumpleaños, te dan 2.000 a 2.500 soles para uniformes, ¿no? Y como depende del Ministerio de Trabajo, al final te dan entre 10.000 a 15.000 soles de CTS. El MINSA no, el MINSA te da 300 lucas, te da mucho menos, evidentemente. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras en el salud todos los meses vas a ganar un promedio de 6.000 soles, 5.000 tanto a 6.000, en el MINSA curiosamente, increíblemente, un día ganas 6.200 y de pronto 7.000. De la nada, así. Y de pronto cualquier cosa puede pasar. Ganas 6.800, 7.000, 6.200, es muy variable. Esa es la diferencia al MINSA. Entonces, si tú ves a corto plazo, ¿dónde ves más plata? Obviamente el MINSA. Recibes más al mes a mes. De la nada te sorprenden. Pero el salud a largo plazo definitivamente va a convenir económicamente. Las sedes de salud son mejores, no necesariamente significa mejor. Significa que el tipo de paciente es diferente, ¿no? Obviamente. Las patologías son otras. Si me preguntas, por ejemplo, la doctora me dice otorrino. A ver, otorrino en Minsa, ¿cuál es bueno en Minsa? Si yo tuviera que pensar en Minsa, el Loaiza. El Loaiza es muy bueno, por ejemplo. En el salud, yo considero que todos son pertinentes, sin embargo, el salud tiene que ser Rebagliati o Almenara, o INCOR para cirugía cardíaca.
Más allá de eso, ya depende de ti. Porque en realidad te vas a topar con un montón de hospitales de salud que ni siquiera están en el mapa y tienen muchas falencias. Esa es salud, vas a ganar un montón de plata, pero hay mucha gente que renuncia porque se desanima porque ni ve pacientes. Esa es la verdad. Mientras que en el MINSA te sobran pacientes, pues, ¿no? ¿No? Pero lastimosamente la tecnología es distinta. Ahora, por ejemplo, a ver, ¿yo qué sopesaría? Quiero ser otorrino. Entonces, otorrino, tengo el de salud y tengo el MINSA. ¿Cuáles son los puntajes para ambos? Supongamos que me voy a ir a MINSA, entonces yo estoy pensando en MINSA, yo pienso en el OAISA. Dentro del OAISA, ¿qué universidades hay? ¿Es por CONAREM universidad? Es universidad. Ok, entonces tengo que ver qué universidades. Y de acuerdo a las universidades yo voy a ver la cantidad de postulantes y no solamente eso, la mayoría se queda en la cantidad de postulantes. Tienes que sopesar el hecho de cuántos residentes hay. ¿Por qué? Porque a medida que tienes más residentes en un hospital, más vacantes vas a tener y más oportunidad de ingresar. ¿Por qué? No es lo mismo, mira, no es lo mismo postular, por ejemplo, a ver, al María Auxiliadora. Vamos a poner un ejemplo. El María Auxiliadora, en cirugía de tórax, hay un R1, no, el R1 renunció, ¿ah? Hay un R2, hay un R3, creo que no hay R4 y hay R5. O sea, ellos tienen como 4 residentes para 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente ingrese solamente uno más, a lo mucho, porque tienen que mantener el mismo número todos los años de residentes. En Cayetano, por ejemplo, éramos 2, ¿no? 2 R5, un R4, 2 R3, 4 R2, 4 R1, 4 y 4. O sea, nosotros renunciamos, o sea, bueno, terminamos la especialidad y de repente hay más plazas. O sea, eso también es importante. ¿Dónde lo vas a ver? Fácil. Googlea, entra, número de plazas 2024, 2023 y 2022. Y haces un cuadrito fácil en el que vas a ver cuántos residentes tienes de tercer año, de segundo año y de primer año. Y en base a eso, la lógica que te dice que la sumatoria, por ejemplo, imagínate en tercer, segundo año y primer año hay 10 residentes. O sea, este año se van 3, ¿cuántos deberían haber? 3. Entonces, esta tiene más plazas. Esta universidad tiene más plazas. O probablemente yo me tengo que proyectar a que esta universidad tenga más plazas. Y en base a que esta probablemente proyección, porque estoy hablando de supuesto, va a tener más plazas, veo cuántos han postulado. Y eso varía, eso sí les digo, todos los años varía, ¿no? Cuando yo postulé éramos 4, luego la agarraron en la bolsa y luego había como 20. Ahora, como es modalidad con Areme, de lo que se peleaban, hemos llegado a tener 23 postulantes en Cayetano para cirugía de tórax, ahora la dejan al último, porque es modalidad con Areme. O sea, de acuerdo a la modalidad cambia. Ya, eso es importante que sepan. Eso es lo primero. Tienes que conocer entonces la estructura del examen, tienes que saber en qué consiste más o menos a grosso modo, tienes que saber la modalidad. Y para esto no es solo el examen, sino el currículum. Brevemente, porque no es la idea tampoco eso de acá, es entender que tienes que saber tu currículum. El currículum como tal, yo voy a tener, esto ha cambiado, ¿no? Pero los quintiles, normalmente yo tengo 10, 8, 6, 2 y 0 puntos. Eso es lo primero. Sugerencia, como le decía a mi grupo. Ha pasado el año pasado y el anteaño pasado. Hay plazas que eran 8 puntos y ahora son de 10 puntos. En el correo de la CONAREM ellos sí te aceptan, ¿ah? Tú mandas tu resolución con el mapa y les dices, ¿sabes qué? Yo he hecho una plaza de 8 puntos y ahora vale 10 puntos. Y te lo corrigen y te valen 10 puntos. Eso ha pasado. Para aquellos que tienen menos puntaje, revísenlo, no sé cómo está ahora. Obviamente, si tú tienes un puntaje más alto, no vas a cambiarlo, pues no se ha bajado, no tiene sentido. No cambia, se mantiene. Pero eso sí te digo, si tienes menos puntaje, te lo pueden aumentar. De todas maneras, eso sí, porque ha pasado, nos ha sucedido en el transcurso. Luego, si tienes 2 años de servicio en un establecimiento de salud, 1 punto, 3 años 2 puntos, 4 años 3 puntos y 5 años 4. Y me dirás, y no importa si he trabajado un año en uno, otro año en otro, no, se suma. MINSA de salud no importa, pero tiene que ser primer nivel de atención, sea 1-1, 1-2, 1-3, pero tiene que ser primer nivel de atención. ¿Ok? Lo otro es bueno, 1 punto según el puntaje, si perteneces a quinto superior,
La nota del ENAM que se mantiene de 11 a 12.9, 1 punto, de 13 a 14.9, 1.5, 15 a 17.9, 2 puntos, y de 18 a 20, 2.5. Y finalmente esto de acá. Ojo, acá te dice incluye el internado. Cuando yo postulé y por ahí algún año más, creo de la pandemia, era hasta externado. Esta letra en chiquita, revísala. Porque si tú metes tu documento, a veces te mandan como insubsanable. O sea, vas a pagar 1.300 soles para que la CONAREM te diga que tus papeles están mal hechos y no te devuelve la plata. Y ya no puedes postular. Hay que ver bien los documentos, que la ansiedad no te gane. ¿Ya? Y eso es una regla de 3 simple. Quiere decir que 20 en pregrado equivale a 2.5. ¿No? No, perdón, a 5. ¿No? Y hago una regla de 3 simple. Mi nota fue esta, será esta. Más o menos así funciona esto. ¿Ok? Ahora, si hay un puntaje adicional o bonificación, como les decía, mira, este es del peruano del 2021. El 2021 se lanzó un decreto de urgencia diciendo que todos los que hemos hecho COVID, incluyéndome, tendríamos un 10% adicional en el puntaje final. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo saco 80 puntos, al final voy a tener 88 y 8 puntos es bastante. Acuérdate que 2.5 preguntas a- equivale a 1 punto. O sea, 8 puntos, imagínate, ¿a cuánto equivale? Es un montón, es bastante. El decreto de urgencia ya está acá, del Congreso, ¿ah? CONAREM está por acá, sus propias leyes. Por eso es que no les hacen caso. O sea, por eso es que por más que lo ves en el peruano, en el Congreso y donde sea, no hace caso. La CONAREM solamente ve sus disposiciones complementarias. ¿Y por qué es esto importante, lo del currículum? Vamos a tocarlo acá que tenga espacio. Porque imagínate que este soy yo, que voy a postular, y este eres tú. Imagínate que en currículum vitae yo tengo 10 y tú tienes 14. Ambos queremos ir a cardiología. Cardiología normalmente es ranking, ya cardiología, o sea, ahí encuentras el ranking. Como les decía, 170 es lo que nosotros apuntamos, pero normalmente llegan entre 164 a 166, no más. No vas a encontrar una nota más alta que esta en los años, por ahora. Entonces, según esto de acá, empieza el examen, yo voy a empezar con 0 preguntas. Acuérdate que un punto equivale a 2.5 preguntas. O sea, 4 puntos equivale a 4 veces eso, o sea, 10 preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Que sin haber hecho nada del examen, pero nada, a pesar de que vamos a ir a lo mismo, si esta persona con currículum vitae saca 160, ¿cuánto tendría que sacar yo? 170. Esto no existe, pe. Nunca ha sacado nada de 170. Eso significa. Entonces, cuando yo les digo, es importante el currículum por esto, sí. Tienes que buscar puntos de donde sea, sí. Lastimosamente, ahorita el examen no vale todo, pues el 100%, vale solamente el 80%. Y un 20% no es que, no importa. Mira, la diferencia de... Ahora, eso es exagerando entre 10 y 14. ¿Por qué? Porque más de 14 es un currículum muy protector, casi ranking. Tú no vas a encontrar un ranking, y eso sí te lo digo, tú puedes ver en la academia notas de 170, 180, 190. ¿Y de qué te sirve tener esa nota si viene alguien con currículum de 14.5? Y de repente ese que tenía 170, 180, tiene un currículum de 10. De nada. ¿Ya? Entonces, por eso normalmente los rankings, como tal, no es por desanimarlos a los rankings, pero lógicamente, de que van a ingresar, ingresan. La pregunta es, ¿van a hacer ranking en el examen real? Es lo que se busca. Pero ¿por qué muchos de ellos no terminan siendo ranking? Por esto, por el currículum. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que a mí me hizo ingresar? De repente, esto. Y la estrategia. Cuando te digo estrategia es saber a qué postular, saber cuántos van a postular y saber que según la pirámide yo voy a tener menos de 120, voy a tener de 120 a 150, más de 150 y más de 170. Eso es lo que yo debo saber.
Les dije que menos de 120 era porque era la cantidad más o menos de preguntas que uno puede hacer teniendo en consideración y sabiendo lo mínimo necesario como médico. Y más de 170 porque existe un promedio de 30 preguntas que son casi imposibles. Entonces, existe algo que se llama el principio de Pareto, que es la regla del 80-20. Cuando ustedes escuchen las tutorías del doctor Briceño van a escuchar nombres como temas madre, hija, entenada, pulpo mental. Al final son etiquetas que se les pone, ya para que suene más chévere, más bonito, pero ustedes tienen que saber qué es rentable. Estamos hablando y entrando a la fase 2. Entonces, el 80-20 significa que, por ejemplo, el 80% del tiempo, de mi tiempo, converso, o en mi celular, con el 20% de mis contactos, si se dan cuenta. El 80% del tiempo que paso en mi casa es en el 20% del mismo espacio que de repente sala o cuarto o sala comedor. Básicamente eso. Y se cumple en general. Entonces, no lo digo yo, lo dice la CONAREM, que existen 15 temas, o debería existir en el balotario, 15 temas por especialidad. ¿Qué es especialidad? Cardiología, o perdón, medicina, cirugía, ginecología, pediatría, ciencias básicas y salud pública. Es decir, existen 15 temas que ellos van a tocar de medicina, de etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de ellos 15 temas que van a tocar, ¿no? Que son cardio, neumo, nefro, etcétera. Si tú sacas el porcentaje del 80-20, más o menos, basta con 3 temas para que tú alcances el 80% de todos los temas del examen. Ese es el principio de Pareto, porque 3 temas es el 20%. Nosotros, ¿por qué hablamos del 5%, de 5 temas? Porque lógicamente queremos abarcar más que el 80%. Esa es una curva de Gauss, por eso les digo, o sea, estadísticamente todo está estudiado. No es que yo creo, no. Estadísticamente, a medida que yo aumento los temas, no es que ya llegue al 100%, no. El porcentaje va aumentando, pero ya no es igual, la pendiente disminuye. O sea, del 80 de repente son 82, 83, 85, 90, 90, es como el P. ¿Ya? Entonces, más o menos esto es así. ¿A qué le llamo los 5 temas más rentables? Por ejemplo, cardio. Cardiología, ¿qué temas tengo que revisar sí o sí? Cardiopatía isquémica, por ejemplo. Arritmias, valvulopatías, qué sé yo, anatomía, no lo sé, fármacos. Por ejemplo, es un ejemplo, no necesariamente es esto. Pero tú, aprendiendo estos 5 temas, porque me vas a decir, César, pero yo trabajo, pero César, tengo familia. César, no me ayuda la familia, porque puede pasar que no te ayudan. Tengo hijos, tengo 2 trabajos, tengo muchos problemas, o de repente, César, no avanzo, me estoy estancando. Esto se le llaman los temas más rentables. El doctor te los va a decir como temas madre. Revisa los temas madre. Y cuando yo te digo temas madre, ¿qué significa? Que si tú tienes menos de 120, ¿qué vas a revisar entonces? Temas madre. Eso vas a revisar. Pero ¿y los demás? Esto. Yo no te estoy diciendo revisa tus errores. Porque si yo te digo revisa tus errores, me vas a decir, César, pero tengo 100. O sea, el 50% son errores. Vas a perder tu tiempo revisando errores. Y si vas a perder tu tiempo revisando errores, ojo, son tus errores. No necesariamente son rentables. ¿Me entienden? O sea, estás perdiendo el tiempo revisando errores que de repente ni siquiera te van a venir en el examen real. Lo concreto es que revises temas madre, ¿ok? Y si esto lo revisas en otra pirámide, que es lo que vamos a ver, que finalmente yo quiero que hagas flashcards de temas madre, pero propios, son tus temas. Y de todas maneras, el Empire, pero de manera inteligente. Ahora te voy a decir cómo es. Temas madre. Entonces, tú tienes menos de 100, César, no mejoro en el simulacro. Pues revisa temas madre y los temas madre, que son los temas que te faltan como base, los metes al Empire y banqueas con esos. ¿Está bien? Eso es lo que la recomendación. Así, si quieres que sea puntual. Porque te puedo decir, levántate pues a las 4 de la mañana, haz tu horario, haz un montón, pero hay gente que no puede. Si tú puedes, excelente, organízate. No es que tanto, ¿no? Como dice el doctor Briceño, con 4 horas bien estudiadas, de todas maneras vas a... Esa es mentira, pe, la verdad. No es por bajar la moral lo que dice el doctor. Yo soy un poco más realista siempre cuando converso, pero
Muchachos, para ingresar al MIR, los que están allá dando el MIR, en España estudian 18 horas. 18, o sea, no trabajas, no que tenga familia, no. Estoy pagando 10.000 euros, son como 40.500 soles, por un examen que solamente tengo que estudiar. Estudian 18 horas y duerme 6. Entonces, cuando tú me preguntes cuál es la cantidad de horas ideal, ya te lo acabo de decir, 18 horas. Pero lo vas a hacer, difícilmente lo hagas de golpe. Y eso lo hemos visto en otras tutorías desde el comienzo, cómo evitar la procrastinación, cómo mejorar, vencer el cansancio, o la organización, que tengo que tener mi nicho, cómo mejorar, etcétera. Acá lo concreto es que debes rentabilizar tu tiempo. Y rentabilizar tu tiempo significa agarra lo más que puedas de lo más importante, que son los temas madre y hacer Empire y Flashcard. Si tú eres de los que está en 120, 150 aproximadamente, deberás revisar temas madre y ya podrías empezar a revisar temas hijas. Y estás más o menos mejorando hasta 150. Temas madre y temas hijas. Hasta ahí no te he hablado de error. Yo no te estoy diciendo error. Vas a hacer asociaciones. Ya, los villacards. Vamos a escribirlo más bonito acá. ¿Es entendible? Las asociaciones villacard. Tienes los villamemos. Puedes hacer mapas mentales de ahí o flashcards. Asociaciones villacards. Temas madre y temas hijas. Cuando tú ya estás empezando a llegar a los 150, acá ya viene error. Acá. Acá es donde ya yo debo tocar mis errores. Más importante los errores. ¿Por qué? Porque si te das cuenta ya del 100%, o sea, de las 200 preguntas ya estoy en un 75%. Y un 75% ya es alto. Entonces, ¿cómo mejoro si ya los temas madres ya los domino con 75%? Viendo mis errores. ¿Está bien? Entonces, los errores, y acá ya varía, igual que 170. Los que están en 170 se parecen a los que están subiendo del 150 bastante, porque agarran los temas del 1 al 10 aproximadamente, ya, para tener una idea, mis errores, tema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 10, y lo que hacen es bancos, pero de manera inteligente. El Empire, ¿tú quieres saber cómo banqueo un ranking? Ya, hace 100 preguntas cada 8 horas en 40 minutos. Ese es el tiempo que deberías hacer. Luego de eso lo vas a bajar a 30 minutos y finalmente 20 minutos. Con esto casi llegas a un 90% de efectividad en el examen. Con eso, resolviendo esa cantidad. Más o menos así. Entonces tú me dirás, pues es una locura, pues 100 preguntas no va a ser en 40, lo voy a hacer a la mala. Por eso que es como una receta, ¿no? No todos son iguales para todos, de acuerdo al peso. Entonces, y edad. Entonces, ¿yo qué te recomiendo? Si tú estás en este grupo de 170, fácil, empieza con 100 preguntas cada 24 horas o cada 12 horas. Puedes hacerlo, si tú gustas. Si estás por debajo de esto, basta que hagas 50 preguntas, no más, al día. O si quieres por último, cada 12 horas, no te satures. Pero la diferencia es que acá vas a hacer de temas madre, mientras que acá son de errores. Esa es una de las diferencias más importantes que vas a tener. Entonces, cuando uno ve cómo me pongo al día, no tienes que ponerte al día en nada, porque recién va a empezar la fase 2. Tú te pones al día cuando te has atrasado en algo, pero si recién estoy empezando, recién estoy viendo, recién estoy tratando de entender la estrategia, en esta fase que viene su nombre lo dice, se llama Master Banks, o sea, son bancos. Entonces, aquel que te diga, no, los bancos es lo de... No, mentalízate que para hacer un horario, para tener una idea de cómo yo mejorar, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, organización. Organización. La organización evita la procrastinación y el síndrome de Burnout. ¿Está bien? Son inversamente proporcionales. Entonces, organización significa hacerme un horario. El horario es imposible que yo te diga vas a estudiar esto, esto, esto. No. Pero ¿qué componentes debe tener tu horario? Bancos, creación de flashcards, clase, ya, active, recall,
de la clase, de todas maneras. Ya, Active Recall de la clase, mapas mentales si quieres, que esa es otra fase, pero son mapas mentales, tablas y esquemas. Al final todo se resume en esto. Bancos, flashcard, clase y Active Recall. ¿Qué es el Active Recall? O bueno, es más o menos una estrategia en la que fácilmente yo agarro, ¿ya? Y les puedo decir. Por ejemplo, a ver, vamos a tener esta acá chiquito entonces. Por ejemplo, yo te voy a decir, a ver, el trauma, ¿qué diferencia hay? Poli, contuso de traumático. Contuso es no compromete la vida del paciente, mientras que politraumatizado compromete la vida del paciente. Son mayor o igual a 2 órganos. Eso es lo primero. Politraumatizado, policontuso. La lesión más frecuente, yo tengo trauma torácico abierto y trauma torácico cerrado. ¿Cuál es lo más frecuente? El cerrado. Dentro del cerrado, ¿cuál es porque es una pregunta de salud, ¿cuál es la lesión más frecuente? Fractura costal simple. Dentro de trauma torácico, como en toda la vida, yo tengo 6. Estoy pensando, 6 cosas. ¿Cuánto tiempo demora una obstrucción intestinal para resolver? 6 horas. Debería resolver. ¿Cuánto tiempo tienes para resolver un trauma vascular? 6 horas. Un trauma vértebro-medular, ¿cuánto tiempo tienes para darle, ¿cómo se llama? Corticoides? 6 horas. ¿En cuánto tiempo consolida una fractura? 6 semanas. El ostoma, una traqueostomía también cierra en 6 por completo. Entonces, son las 6 grandes patologías que yo voy a tener en el trauma torácico. Esa es una mnemotecnia. Las mnemotecnias no son la mejor forma de estudiar cuando son de manera activa, pero sí de manera pasiva. Todo lo que sea de manera activa te va a ayudar un montón. Entonces, yo tengo esta mnemotecnia, hot nena. H, ¿a qué te suena? Hemotórax. O, obstrucción de vía aérea. T, taponamiento cardíaco. T, tórax inestable. N, neumo, ¿no? Simple o cerrado. Y NA, neumo A, tensión. Esas son las 6 patologías, más o menos. Entonces, ¿qué estoy aplicando? Número 1, pequeños esquemas, conceptos, claves. 2, una mnemotecnia de manera activa que sea entendible. Y en base a esto, ¿qué voy a hacer? Fácil. Y ya empiezo. Hemotórax, ¿qué es? Hematocrito mayor o igual al 50%, ¿no? Hemotórax coagula. Siempre dren. Indicación quirúrgica, mayor o igual de 1500 de golpe o 200 por hora por 3 horas. Se acabó. Obstrucción de vía aérea, medidas primarias, secundarias y terciarias. Levantar mentón, tracción mandibular, intubación, traqueostomía. No necesito saber más. Taponamiento cardíaco, triada de Beck. Y en la triada de Beck hago otra mnemotecnia. Tapo, nado. Tensión arterial pobre, hipotensión. No auscultación de ruidos cardíacos. D de distensión venosa yugular. Se acabó. Tórax inestable. O sea, ¿qué estoy haciendo? De una mnemotecnia hecho un mapa mental. ¿Ya? Entonces, tórax inestable. Mover igual de 2 costillas, bla, bla, bla. Lo más importante, intubación. Y neumotórax. Hay tipos de neumotórax, ¿no? Y agarro neumotórax. Pongo acá aire, líquido y sangre. Y empiezo a disgregar. Y lo hago simple. Aire. ¿Tiene síntomas o no tiene síntomas? Si tiene síntomas, dren. Si no tiene síntomas, depende. Menor al 20%, observas. Mayor o igual al 20% de un neumotórax, dren. Se acabó. Líquido. Depende. ¿Tengo síntomas o no tengo síntomas? Si tengo síntomas, siempre dren. Si no tengo síntomas, toracocentesis o dren. Si hay diagnóstico o no, depende, ¿no? Evacuatoria o diagnóstica, perdón. Y si es sangre, siempre dren. Listo, ya está. O sea, ¿qué he hecho? De un tema que puede ser muy amplio, porque es muy amplio, no necesitas saber de la especialidad, para simplemente reducirlo en una mnemotecnia que la utilizo mañana, tarde y noche, porque es de manera repetitiva, ¿ya? Y hago un mapa mental. Entonces, todo tu resumen que vas a escribir, ¿no? Hemotórax y subrayo, no más del 50%, bla, 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 ¿qué vas a hacer? Agarra una hoja en blanco y crea mapas mentales así.
porque no es complicado. Ustedes lo hacen, en realidad. Ahora, claro, acá suena fácil porque es mi tema y yo lo domino y voy, claro, lo que quieran. Ustedes, ahora ponte a pensar, ¿vas a hacer esto en los 15 temas que tienes de la CONAREME? Es complicado, que es grande, pero por lo menos, ¿qué deberías hacer de los temas más rentables? Que los que siempre te vienen. Esos son los temas madre. Y el doctor Briceño, las tutorías máster, sí te describe cuáles son los temas más rentables, cuáles son los temas que de todas maneras tienes que hacerlo. Y es así como se resuelven los master banks, en realidad, en base a esto. O sea, finalmente lo que quiero que entiendas es que la fase 1, si estuviste, perfecto, ya la tienes, transfórmala en mapas mentales, tablas y esquemas. Si no la tienes, no te preocupes, empieza a crear esto, tablas, mapas mentales y esquemas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo más o menos he podido aprender esto de acá? Fácil, lo hago, lo borro, agarro una hoja en blanco, imagínate que esta sea tu clase, ¿no? Una clase. Ya, bacán, me entendiste, me escuchaste, llegas a tu casa en media hora, 1 hora o 2 horas, agarras una hoja en blanco y escribes todo lo que más o menos te acuerdes. Ese es el Active Recall. El Active Recall es el método más poderoso, más importante y es el mejor en la actualidad, que implica que tu cerebro lo estás obligando a recordar más o menos la clase que has tenido. Eso es mejor a cerrar tu cuaderno, cerrar tu libro o cerrar tu anillado y dejarlo ahí, llegas a tu clase, lo relees, lo revisas, lo vuelves a ver. O sea, hay muchas estrategias, muchos métodos, ¿ok? No es el único, ese es el mejor. Entonces, cuando ustedes tengan la clase, que si no pudiste estar, no hay problema, mira las más rentables también en clase, pero en esta fase 2 es más fluida, más práctica. Entonces, yo te sugiero que agarres una hoja en blanco y transformes tu clase en mapas mentales. El mapa mental es más práctico para ir al examen. Entonces, el mapa mental es lo que finalmente vas a aprender en las últimas fases, pero ya desde ya debes practicarlo. Mapa mental. Se complementa con tablas comparativas, por ejemplo, Hinchay 1, Hinchay 2, Hinchay 3, clasificación de ovario poliquístico, etcétera. ¿En qué se parecen? Cuando hayan enfermedades similares, compáralas o diferencialas, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplo. La intención no es que sea una clase, pero es una forma para que ustedes entiendan por qué los docentes que hacemos clase, yo hago pocas, pero algunas las que hago, yo soy cirujano de tórax y antes hacía la de inmuno, imagínense. Tengo que aprender inmuno. Y tenía que aprenderla así porque si no era imposible. No tiene nada que ver con lo mío, pero bueno, hay que aprenderlo. Entonces, por ejemplo, enfermedad coronaria obstructiva crónica versus enfermedad arterial periférica. Las dos son enfermedades cardiovasculares. Las dos más o menos tienen una condición similar. ¿Cuál? Que las dos son una obstrucción. Se obstruye el flujo, se obstruyen el flujo. Solamente que una en el corazón y otro es periférico, como su nombre lo dice, pero finalmente son obstrucciones. En enfermedad coronaria obstructiva crónica, entonces yo estoy hablando de obstrucción las dos. Entonces, el primer punto que tengo que pensar en mi cabeza es cuánto de obstrucción estoy hablando, cuánto es el porcentaje de obstrucción. Ustedes que han visto en cardiología, ¿cuánto es el porcentaje? Para yo decir que es importante o severo. En el tronco, por ejemplo, tengo coronarias y tengo tronco. ¿Cuánto es en el tronco? 50%. ¿Y en coronarias? ¿Cuánto? Hablen. 70. Sin dudar. Tengo números. Ahora, la pregunta es, ese es en el corazón. Vamos a enfermedad arterial periférica. Yo tengo dolor al reposo y dolor al caminar. Si es al caminar, estamos hablando de una obstrucción más o menos del 60% y al reposo es un 80%. Mira, no se parece, pero si te das cuenta es un 10% de diferencia. Entonces, algo se parece. Son obstructivas, pero tienen 10%, ¿no? Una es 80, el otro 70, uno es 60, el otro 50. O sea, hay un 10%. Por ahí más o menos va la cosa. Estoy comparando enfermedades. Punto número 1, enfermedad coronaria obstructiva crónica. ¿Cuál es el primer examen que le voy a tomar? Electrocardiograma. En una, ¿no? Enfermedad coronaria obstructiva crónica. En enfermedad arterial periférica, ¿cuál es el primer examen que voy a tomar? Y no es ecografía Doppler. ¿Cuál es? Y ese pronto examen. ITB, índice tobillo-brazo. Entonces, en el ITB yo tengo que ver los números. 0.9, 0.4, que es severo, obstrucción,
mayor de 1.2. Eso se ve en pacientes nefrópatas. Listo. En el EKG, lo que te va a venir sí o sí, corazón derecho, corazón izquierdo. ¿Por qué? Porque el corazón derecho es eléctrico, el corazón izquierdo es hemodinámico. El corazón derecho, eléctrico. O sea, si yo tengo un infarto con arritmia, ¿qué coronaria es? Coronaria derecha, de repente, ¿no? Ventricular posterior. Si tengo un paciente que tiene ICC, probablemente que sea tronco, coronaria izquierda. Entonces tengo que aprenderme las caras del EKG y acá puedo hacer un esquema pequeño, ¿no? 1, 2, 3, ABR, ABLF y lo voy subrayando, etcétera, etcétera. Número 2, luego de que yo tome un EKG, un electrocardiograma, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que voy a tomar para ver la motilidad y la función? Ecocardio. Enfermedad arterial periférica. Ahora sí, ya tomé un ITB, ya sé que hay una obstrucción. ¿Qué voy a tomar? Doppler. Tercero, ya sé que hay un infarto, ya sé que hay una enfermedad, o bueno, hubo un infarto, una enfermedad obstructiva crónica. ¿Cuál es el estudio que voy a tomar? Cateterismo cardíaco, que es punzar, pintar el corazón. Así de simple, pintar el corazón. Tercero, acá, en la enfermedad arterial periférica, ya sé que la ecografía me dice que hay una obstrucción. Si acá voy a pintar el corazón, acá que voy a pintar las arterias, ¿no? Angiografía. Es el gol estándar. Eso tienes que aprender. Ese es el gol estándar y este también es el gol estándar. Tratamiento, por ejemplo, porque acá hay más cosas, pero ya son de la especialidad. Tratamiento. Yo tengo una obstrucción, esta placa se puede desprender, le voy a poner un cemento. ¿Cómo se llama ese cemento? Estatinas. Para evitar la antiagregación, aspirina, clopidogrel. Pero antes de que funcione esto, tengo que hacer un switch con enoxaparina, porque es lo más conocido. Y finalmente, ¿qué agrego? Vasodilatadores, que acá son unos y acá son otros diferentes, pero el tratamiento es parecido. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Obviamente acá es exageradamente grande para tan poca información, pero la intención es que, si te das cuenta, estoy haciéndolo, o sea, estoy tratando de, de aplicar estrategias para poder captar lo más que pueda a mi entender, a mi forma. Entonces, estoy no viendo la clase del doctor Briceño como divididas. Estoy tratando de comparar las dos y llevarlas de la mano y decir, bueno, ¿cuál es el tratamiento? Y resolverlo lo más fácil, ¿no? El tratamiento acá, si tienes una lesión, por ejemplo, voy a tener revascularización, cirugía corazón abierto o colocación de stent. ¿No? Entonces haces tu cuadro, estamos hablando de cuadros también. Acá es un vaso, perdón, un vaso, dos vasos, tres vasos, diabético, fracción de eyección menor al 55%, bueno, perdón, 50%. Algunos dicen 55%, ¿ya? Depende de lo que les enseñen, esto va cambiando. Pero para términos de la academia 55. Ahora, como les digo, o sea, ¿qué estoy haciendo? Tratando de hacer, comparar dos enfermedades y de acuerdo a la comparación, tratar de hacer esquemas, mapas mentales, ir avanzando. Y eso de acá ustedes lo pueden empezar a ampliar más, de acuerdo a lo que ustedes crean conveniente. Lo que quiero que entiendas es, punto número 1, finalmente, ¿qué te va a servir a ti? Ser consciente y saber qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo puedo. De poder pueden todos, ¿no? No digo que no, pero la verdad es que no se enterquen en la especialidad cuando de repente todavía no saben ni qué especialidad o hay más opciones. Es lo primero. Número 2, aprende tu currículum. Tienes que saber cómo es el examen, cómo se disgrega. Número 3, ¿en dónde estás de la pirámide? Estás en la base, menos de 120, estoy en 120, 150, más de 150, 170. Suena bonita todas las tutorías, el ODRIA, el IRMA, es extraordinaria la metodología, pero la pregunta es, César, ¿sabes qué? Son 5 meses que han pasado o no me funciona. ¿Pero por qué no te está funcionando? ¿Te falta motivación? ¿Estás cansado, cansada, tienes problemas? ¿O de repente tienes mucho tiempo y estás procrastinando? Y eso se evita haciendo deporte, la alimentación, alejando muchos factores externos, ¿no? Tratando de hacer un horario, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas estrategias en realidad.
de acuerdo a esta pirámide, qué es lo que tú necesitas y ya vas a ver. Y esto se divide en necesito temas madre o temas madre-hija, o acá sería, acá ya viene a ser temas madre más temas hijas más temas entenadas. ¿Qué es lo que necesito? O sea, ya lo mínimo de lo mínimo. Y de acuerdo a eso, ¿cuántas preguntas en los simulacros o en el Empire voy a generar? En la fase uno nosotros inculcábamos muchísimo el hecho de los flashcards. ¿Por qué? Porque no es que te sirvan para la fase uno porque no te van a servir. Lo que te va a servir es para mejorar y reforzar y disminuir la curva del olvido a la larga. O sea, en esta fase 3, 4 y 5 te va a permitir ya no perder el tiempo y tener flashcard de cosas que ya no vas a volver a ver. Entonces, si tú revisas tus flashcards, vas a tener... Es como si lo que yo, el poquito de clase que les acabo de dar de ahorita, de trauma torácico, la transformo en una flashcard, por ejemplo, ¿no? Entonces yo agarro y pongo, porque una flashcard tiene que ser como una pregunta y respuesta, tiene que ser como una ronda de medicina, cirugía. Entonces, un flashcard, por ejemplo, hemotórax, ¿no? Entonces, se opera con más de 1500 de golpe o mayor o igual de 200 cc por hora por 3 horas. Se acabó. Ese es un flashcard. Pero tú dirás, pero yo he visto que hay gente que hace flashcard y hay miles y son... No, 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 no. Esos son mapas mentales. Esos son esquemas. Esos son tablas. Esto es un flashcard. Así de simple. Entonces, todos los días yo estoy pensando, el hemotórax se opera con más de 1500, el hemotórax, y me olvido, agarro mi flashcard, la reviso, lo puedes meter en Anki, Stadia Smart, lo que quieras, o simplemente los tienes a mano. Y yo les digo una cosa, eso sí, porque no es secreto, todos los rankings que ha pasado por acá, y no me deja mentir, Diego Dávila, Mario Martín, Mirko, Rasuri, todos han estudiado a lápiz y papel. No vas a encontrar alguno que te diga, ¿sabes qué? Tengo mi iPad Pro Max y he hecho esto, esto, esto. Perfecto, si te funciona, bacán. Pero no vas a encontrar ni uno. Ni uno que te diga eso, ¿ah? Ni uno. ¿Por qué? Porque parece mentira, pero claro, eso te ayuda cuando ya tienes un dominio, por ejemplo, y yo lo digo porque estoy en los hospitales teniendo internos que lo dominan como si nada, ¿no? Obviamente ellos ya están entrenados y ya en esta etapa, con años de preparación en un iPad, por ejemplo, o una tablet, en lo que saben qué escribir y etcétera, que es lo mismo. Y otra cosa es, de repente nosotros que, o bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero a lo mejor no están acostumbrados. A la hora de la hora, seamos sinceros, el examen es, son 200 preguntas y tú, nada más. En las que vas a ver las preguntas, te vas a asustar, te va a dar ansiedad, te va a fastidiar, vas a tener preocupación, te va a doler el estómago, te va a doler la cabeza, todo va a pasar ese día el examen y sabes que lo peor de todo, que el examen no es tan difícil, pero tú lo haces ver más difícil de lo que es. Ese es el problema. Por eso sientes que es imposible. Y cuando sales, tienes la tranquilidad de que, bueno, ya lo diste. Entonces, eso de ahí, ¿cómo se evita? Dando simulacros, dando los simulacros. Entonces, yo te dije, si tú revisas los simulacros, tienes que ver qué cosa, porcentajes porcentajes de qué me estoy equivocando y realmente ver si lo que me estoy equivocando es rentable, porque si no es rentable, no tiene sentido estudiarlo, vas a perder tiempo. Claro, suena bonito, ¿no, muchachos? Miren, ya mañana te ordenas, sigues tu hoja de ruta, te pones al día, revisas todos los temas. Mentira, pues eso no va a pasar. Y se los digo desde ahorita, no va a pasar. Si es que lo puedes lograr, perfecto. Pero yo ahorita estoy evitando que de aquí a la última tutoría o después del examen me digan, pero ¿por qué no banqué? ¿Pero por qué no revisé el Empire? ¿Por qué no hice mapas mentales? Pero perdí mi tiempo haciendo resúmenes. Yo les estoy diciendo algo que no es, ¿no? O sea, extraordinario o fuera de lo común. Realmente se basa en eso, o sea, ¿sabes o no sabes? Y de lo que no sabes, ¿qué necesitas aprender? ¿Es rentable o no es rentable? Y de lo que no sabes, ya, ¿es rentable? ¿En qué me estoy equivocando y qué debo mejorar? Más o menos es así. ¿Ya? Entonces, como conclusión, eso sería lo poquito en realidad que les puedo aportar para empezar esta fase 2 que no quiero mentirles, no quiero decirles, no, hagan resúmenes, muchachos, esto, no, no, no. Tienes que banquear. Eso métetelo en la cabeza. Todos los días. Mañana, tarde, noche, mañana, noche o en la tarde, pero inteligentemente. El Empire
metiendo errores o temas madre de los que te van a servir. Ya, los simulacros tienen que darlos, por favor. Y otra vez, como les repito, tenemos hasta el 27 de diciembre para dar todos los simulacros para que de acuerdo a eso nos pongan en un grupo de rendimiento. Y estos son los grupos de rendimiento. En la pirámide, estos son los grupos que les estoy explicando. Estos son. Entonces, ahora, si tú dices, estoy en el grupo de bajo rendimiento, o sea, todos estamos fregados, no, sino que la intención, yo te estoy adelantando. ¿Qué vas a manejar más? Temas madre. O sea, no tendría mucho sentido, porque vamos a empezar a mandar también preguntas, ¿no? De los, o como bancos, una cosa así, ¿no? De las preguntas más equivocadas en todos los exámenes para entrenarnos. Estamos viendo cada cuánto, en los grupos van a ser así, ¿ya? Pero la intención es que ahorita ya se olviden de todo lo que concierne a me faltó, tengo mala base, me atrasé, que tengo que estudiar. No, ahorita lo que tienes que hacer es manos a la obra y empezar a banquear. Más o menos así era lo que les quería comentar. No sé si alguien de acá tiene alguna duda, alguna pregunta o de los que están acá en el chat. No me pregunten los hospitales porque no conozco todos los hospitales, pero supongo que habrá una... Ah, ya. Están preguntando. Doctor, buenas noches. Cuando hago las preguntas a la velocidad que menciona es porque he repetido la pregunta y ya no lo veo de forma completa, pero sería mejor preguntas nuevas o cambiar para probar mi acierto. Por eso es que es importante el Empire. Y yo cuando terminé, cuando iba a dar el examen de residentado, fui frente a la Universidad Cayetano, yo iba a ser en Cayetano, bueno, ingresé a Cayetano, compré un anillado de todos los exámenes que habían y comencé a resolverlo, a resolverlo, a resolverlo. Pero valgan verdades, lo puedes repetir 2 o 3 veces porque son como tener flashcard a lo grande, ¿no? Pero en realidad, ¿te sirve mucho? No, lo que te va a servir es del mismo tema, meterlo al Empire para que el Empire de manera inteligente te haga exámenes, te crea exámenes parecidos, con las mismas preguntas, pero de diferente forma. Muchachos, yo me acuerdo que te preguntaban, yo me aprendí, les juro, clasificación de fracturas, tipos de fracturas, cómo es en cuchara, creo que le llaman, porque ya hace tiempo no me acuerdo, ¿no? ¿Cómo son las fracturas? Y al final me preguntan, ¿en cuánto tiempo suelda una fractura? O sea, es muy al azar, ¿me entienden? O sea, me aprendí todo eso en vano. Ya, pero realmente, por eso les digo, tienen que entrenarse en esos temas, pero en el Empire, de todas maneras. A ver, me están... porque... no, neurocirugía, digo gracias a Dios porque me gusta lo que hago, ¿no? Es más difícil más difícil postular por universidad, o sea, son más postulantes por vacantes. No sé si es más difícil, pero creo yo que si tú tienes un gran puntaje, pero un alto puntaje, no interesa dónde postules, obviamente. Tienes un buen currículum con alto puntaje, no interesa. Pero si somos de lo que, y digo somos porque yo no podía estudiar, tenía que trabajar, pero somos de los que no teníamos mucho entrenamiento, preparación, probablemente si yo hubiera estado en una academia hubiera sacado menos de 120, me imagino, pero ingresé de manera estratégica. Yo creo que hubiera elegido tal vez una especialidad con AREME porque tenía más plazas a nivel nacional, ¿no? Y hay gente que renuncia, no les gusta, y entonces tú vas subiendo, ¿no? Y puedes tener chance de escoger, creo yo. ¿Dónde puedo ver a los temas madre, hija, entena? Eso está en el campus. Eso lo compartió también el doctor Briceño y en las clases. Ustedes cuando entran a las clases van a ver la primera diapositiva, están los temas más rentables. Cardiología es por universidad, sí. Ya. Los que entran al Zoom, esto queda grabado, así que está en la plataforma, no hay problema, lo pueden revisar. Si estoy entre 140 y 160, ¿cuántas preguntas debo banquear ahora en la fase 2? Eso es relativo. Y yo sugeriría que si ya estás bordeando 160, debería ser unas 100 cada 12 horas. 100 cada, lo que pasa es que no es cantidad, sino es cantidad tiempo. O sea, yo les dije, son 100 preguntas cada 8 horas en 40 minutos. De nada te sirve hacerlo en 1 hora, 2 horas o 3 horas. Les estoy dando tiempo. 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos. ¿Qué hospitales recomienda para radiología? Rebagliate Almenara, el INEN y bueno, en el MINSA cualquiera de ellos, ¿no? La mayoría son buenos, de los grandes, obviamente, ¿no? 2 de Mayo, Loaiza, Cayetano, Hipólito, esos son los hospitales más o menos grandes, ¿no? Sabo.
Sí, más o menos. La jornada de Residente Cero, estamos en grabaciones todavía. Hay preguntas que se han repetido en los simulacros, pero no estoy de acuerdo con la respuesta. En el simulacro no sé si responder con la antigua respuesta o dar la respuesta que pienso. Si es en el simulacro, ustedes pueden sustentar su respuesta. ¿Ya? Esa es la ventaja del simulacro. Y como les digo, lastimosamente, por muy bien hecho que estén los simulacros en la academia, el examen de residentado es otra cosa. Por eso es que a veces uno se obsesiona haciendo simulacros y se olvida de los exámenes de residentado. Yo les sugiero que hagan simulacros, cuando le digo banco, hagan simulacros, hagan Empire y revisen en internet. Muchachos, para ingresar yo tuve que revisar exámenes de salud, exámenes de ENAM, exámenes de subespecialidad, preguntas del MIR y bueno, el examen de residentado, pues no, que eran varios. O sea, tuve que revisar cantidad. Obviamente no tenía Empire. Ustedes tienen el Empire, es como un resumen de todo. Pero yo sí, de todas maneras, sería un pecado no revisar los últimos 20 exámenes de residentado médico a nivel nacional. De todas maneras, tienen que revisarlo. Y no solamente una vez, ¿ah? Lo que yo hacía era, o lo que yo he recomendado a gente de alto rendimiento, le llamamos, es, tienes el examen, resuélvelo, sácale copia, resuélvelo, miren qué te has equivocado y lo dejas ahí. Y de aquí a 2 días o una semana, vuélvelo a dar. Si tú lo vuelves a dar, si te pones a pensar, es como hacer 200 flashcards. ¿Cómo recordar? Mira, te estoy diciendo que si tú haces un examen y lo vuelves a dar en un tiempo, no vas a sacar las 200 preguntas. Por más que sepas las respuestas y todo, no lo vas a hacer. Mi sugerencia es hazlo y vas a tener la sensación de que es como un flashcard. Esa es la intención de los exámenes. ¿Ok? Doctor, y temas que no hemos visto, ya no apuntamos el cuadernillo, solo hacemos flashcard y vemos los videos. Efectivamente, ahorita son masterbanks. Como les digo, lo más rentable son mapas mentales, esquemas, tablas. Si ustedes revisan cómo es que los docentes en la academia les explican, en la fase 1 se parece a la fase 2, fase 3 y fase 4. O sea, es como acabo yo de explicarles algo, ¿no? O sea, tengo que revisar el tema, para mí me gustan mucho las mnemotecnias, la verdad, entonces tengo que crear mnemotecnias que sean entendibles para mí y en base a eso hacer mapas mentales. Dijo que el ser uno forma parte del puntaje primer nivel. No, no. No, el trabajo de primer nivel de atención es una cosa y otra cosa es el serum. El primer nivel de atención no tiene nada que ver con el serum. Es cuando ya tienes sello, ya tienes colegio médico, por si acaso. No tiene nada que ver. El serum no cuenta como trabajo, no te van a dar un año por puntaje o como primer nivel de atención, por si acaso. No tiene nada que ver. Ahora, si eres terceros, porque hay terceros, el tercero no existe para el ministerio. O sea, no suma tiempo, no suma nada, la verdad. No estás en planilla. Si dentro del quinto superior en mi universidad son 104 y quinto es 20.8, soy puesto 21. Ya, en la universidad tú pides tu constancia y ellos te van a decir si eres quinto superior o no. Ellos te dicen qué puntaje eres, qué puesto eres, qué eres. En mis simulacros estaba subiendo de a pocos, pero en los últimos simulacros bajó mi nota. ¿Es normal bajar? Sí, hay simulacros más difíciles que otros, sí. Por eso es que no son comparables. A veces uno tiene el primer simulacro, luego el segundo simulacro y sientes que no estás mejorando. No es comparable. Probablemente el primero con el quinto sea comparable, el segundo con el sexto, o sea, así. Son diferentes, ¿ya? Y son preguntas, como les digo, aleatorias. Entonces, si no estás mejorando, ¿por qué crees que es? A pesar de que estudias, es porque no estás haciendo suficientes bancos. Está bien que creas tu flashcard, no hay problema, podemos crear o usar los del Empire. ¿Qué hacer para afinar la habilidad de hallar las famosas palabras claves al momento de rendir los simulacros? Tienes que dar cantidad de exámenes para entender esas palabras claves en realidad. Esa es una. Y la otra estrategia que vas a usar es, cuando veas una pregunta, primero mira las respuestas, compara las respuestas y mira qué característica, en qué se parecen las respuestas, ¿no? O sea, supongamos que yo tengo, a ver, vamos a ponerlo acá. Voy un segundo. Espacio chiquito, acá. Supongamos que yo tengo una pregunta en la que me dice un paciente varón de 17 años, apuñalado, viene con una ingurgitación yugular,
ruidos cardíacos disminuidos, hipotenso, ¿no? Y por ahí te dice murmullo vesicular, no pasa. Entonces tú dices, ves esto y dices taponamiento cardíaco. Pero si ves en las palabras, te está hablando de murmullo vesicular. O a veces te ponen peor, timpanismo. Y tú dices, ¿qué miércoles tiene que ver la triada con el pulmón? Nada. Entonces, el neumotórax a tensión es equivalente a una triada de Beck más timpanismo. Y eso tú te das cuenta porque de repente las claves te ponen taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, hemotórax masivo, ¿no? Taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, hemotórax masivo. Entonces yo tengo que ver las claves. De acuerdo a las claves, yo digo, ¿en qué se parece el taponamiento cardíaco, neumotórax y el hemotórax? ¿En qué se parece, qué se diferencian? Y hago una tabla donde pongo taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión y hemotórax masivo. Taponamiento cardíaco tiene que ver con el corazón, hipotensión, hipotensión, hipotensión. Esta de acá es timpánico, este es mate. Y acá no tiene nada que ver con pulmón. En solamente dos características puedes resolver cualquiera de estas preguntas, por ejemplo. Y hice una tabla en base a una pregunta, pero yo estoy creando la tabla. ¿Ya? Entonces, más o menos es así. ¿Cuál sería el flashcard? Este. El flashcard es esto. Neumotórax a tensión es igual a una triada de Beck más timpanismo para los exámenes, por ejemplo. ¿No? Entonces, esa es una forma de ver. ¿Ya? Es mejor resolver bancos del 2015 en adelante o los últimos 20 años. Ese es un problema porque hay preguntas que se repiten y están mal planteadas, ¿no? Sí o sí tienes que revisar los últimos 5 años. Se dice que cada 5 años van cambiando. Yo revisaría, si a mí me preguntan, yo revisaría todos, ¿no? La verdad. Porque hasta tú te vas a dar cuenta que hace muchos años hay errores. Pero si no quieren confundirse, por lo menos 10 años. Los errores de los que banqueamos nos recomienda hacerlo en flashcard o cuaderno de error con más información. El cuaderno de error es, como su nombre lo dice, es un cuaderno donde tú vas a apuntar tus errores. Tú puedes apuntar. El término apuntar significa que no tiene que ser algo pasivo. Si tú lo transformas en flashcard te va a servir. Normalmente, ¿qué hacen los rankings? Lo pasan en un Excel. Ellos te sugieren cuaderno de error. Hay algunos que lo han hecho, pero normalmente es más práctico hacer pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y tus errores también. Tu error, ¿cuál es la pregunta y cuál es la respuesta? Es más práctico. Es prácticamente transformar flashcard. ¿Qué sugiere de manera práctica y precisa para la fase 2, 3 y 4? Ya que la verdad en fase 1 solo escuché algunas clases. La fase 2, 3 y 4, lo que acabo de comentar, ¿no? O sea, mapas, tablas, mapas mentales, tablas, esquemas, bancos, es lo que más te va a hacer. Esas cuatro cosas son las más importantes en realidad. ¿Qué recomienda a los que van por plaza cautiva? Que hemos terminado hace 12 años en pregrado. Lo mismo, es igualito. La única diferencia que vas a tener es que la plaza cautiva tiene menos postulantes. Es un poco, digamos, dentro de todo más accesible, pero te tienes que preparar igual, porque hace muchos años ya acabaron, pero la preparación es exactamente igual. Traumatología, el Rebagliati es bueno. Y si ese es Minsa, cualquiera en realidad. Donde sea, hasta la Fuerza Aérea. Hay plazas, por si acaso, antes de terminar, hay plazas caletas. Hay plazas que tú vas a ver en una primera corrida de la CONAREM no aparecen. Y de pronto en una segunda corrida, antes, un día antes o el mismo día antes de inscribirte, aparecen. Una de esas es, por ejemplo, cardiología en la FAP. Cardiología en la Fuerza Aérea es una plaza que yo me di cuenta porque conocí a una doctora de ahí que era residente, yo era residente y le dije, ¿cómo has ingresado a esta plaza? Porque nunca la he visto. Y me dice, fácil, porque cuando la lanzan es de una universidad X y yo conocía, ¿no? Yo he estudiado en esta universidad y justo me datearon que la iban a agregar, pero después de días. Y eso es lo que pasa. La universidad puede modificar a última hora, que es lo que pasaba también con la plaza de cirugía cardíaca en el INCOR. En el INCOR a veces uno ven la plaza y dicen, yo voy a postular por Cayetano. Son 2 años, 3 años, creo, al INCOR. Mentira. Tienes que ser cirujano general. Entonces, esos datos y esas plazas tienes que revisarla bien porque hay plazas caletas en realidad. ¿Qué opciones de sede a pediatría tienes a nivel nacional? Porque es por CONAREM en realidad. Mm, bueno, ya. Terapia física. Esos son hospitales que en realidad
Las Fuerzas Armadas tienen buenas sedes en realidad. Listo. Esto queda grabado, como les digo. Para terminar, no se olviden de dar, por favor, los simulacros. Tienen hasta el día 27 para recategorizarlos. Esto queda grabado. Revisen todas las tutorías máster. Para aquellos que se han atrasado o los que están entrando, revisen todas las tutorías, por favor. El doctor Briceño suelta un montón de información. Yo he tratado de ser lo más práctico posible porque considero de que darles demasiada información al final, o sabes o no sabes, y lo importante es que saber. Eso es para mí lo más importante para esta fase. Así que gracias por su tiempo y nos vemos hasta otra oportunidad.